llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 9 de enero de 2019. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Mañana, señores, mañana se posesiona Maduro. Lo van a visitar los presidentes de Bolivia, de Nicaragua, es decir, los otros dictadores de la región. Va el señor Díaz-Canel, el mequetrefe de los Castro, y pare de contar, porque ya los Estados Unidos, ya la Unión Europea, ya la OEA, es decir, el mundo libre y el mundo serio, ya rechazó la tramoya de Maduro y su supuesta reelección presidencial. Desde mañana, otro régimen de facto en Venezuela, esta vez sí reconocido como tal, como régimen de facto por todas las naciones relativamente libres del mundo. Fedegan vuelve a manejar la parafiscalidad ganadera. Ahora se le están inventando a Fedegan nuevas organizaciones ganaderas que quieren parte del fondo ganadero. Eso fue organizado todo por Minchi-Rinchi para crearle problemas a Fedegan y particularmente a su presidente José Félix Laforí. Hablaremos con José Félix Laforí. Y a propósito de hablar, estaremos al aire con un lanzamiento espectacular de Omar Bula Escobar sobre lo que está sucediendo en el sur del país. No porque se lo contara alguien, no porque lo supiera de primera o de segunda o de tercera mano. Se fue él personalmente al sur de Colombia para ver lo que está pasando, para palparlo y contárnoslo a todos. Estaremos con Omar Bula Escobar al aire. ¿Qué pasó en el comercio decembrino? No hemos podido averiguar. Esperamos mañana tener algún contacto con gente de FENALCO que nos diga, porque si no ha habido manifestaciones eufóricas es porque las cosas no anduvieron bien, pero no sabemos qué tampoco bien anduvieron. El comercio se ha quedado callado en estos días de comienzos de enero, cuando los últimos de diciembre fueron los días cruciales para cerrar o con broche de oro o con broche de cobre el año de 2018. Trump habló en la frontera. Ahora hablarán los demócratas. Trataremos el tema con ustedes más adelante y sin duda Cristina Londoño nos lo contará mañana paso a paso. Sigue recuperándose el Dow. La última cifra muestra un crecimiento del 0.9% para ubicarse en 23.787. Es cierto que estuvo en 26.000, pero es cierto que había caído muy duramente y que se está recuperando paso a paso. La liberación de Guido Nulle, la liberación de Emilio Tapia, porque a eso equivale también el sucedáneo penal de la casa por cárcel. ¿Quién se acuerda de Andrés Felipe Arias? ¿Qué fue lo que hizo el Estado colombiano después de que la Unión Europea, la Comisión de Derechos Humanos, por unanimidad, dijera que a Andrés Felipe Arias se le están violando todos los derechos en el juicio infame al que está sometido, que tiene que revisarse su sentencia con una sentencia de segunda instancia proferida por jueces completamente libres e imparciales? Que se hicieron los de la oreja mocha. El doctor Carlos Holmes Trujillo, ¿qué está haciendo? Es la pregunta que uno se hace. Y el doctor Iván Duque. Andrés Felipe Arias preso mientras los bandidos andan
bañándose en las aguas del Mar Caribe, o en su casa por cárcel, o todos tranquilos los que se robaron al país. Andrés Felipe Arias, que no cogió un peso de lo ajeno y que le sirvió a Colombia como le sirvió a Colombia, preso en una cárcel en los Estados Unidos. Y el gobierno colombiano, el Estado colombiano representado en su presidente, no hace absolutamente nada por la liberación de Andrés Felipe Arias. Esas son las cosas a las que el país se acomoda con mucha dificultad. Sigue apareciendo el saqueo a Saludcop. Nombraron un interventor para que pusiera órdenes en las cuentas de Saludcop y de Café Salud. ¿Y para qué? Para peor. Donde haya queso no mandéis gatos. Pues la última cuenta es de un robo adicional de 269.000 millones de pesos. Pero ya no imputable a los viejos dueños de Saludcop, los bien conocidos por la opinión pública colombiana, sino imputable al interventor, al que fue nombrado para poner órdenes en las cuentas de Saludcop. 269.000 millones de pesos. Varios chavistas fueron castigados por los Estados Unidos, entre ellos el multimillonario Raúl Gorrín, dueño de Globovisión y uno de los potentados de Venezuela. También la exenfermera de Chávez. Parece que es muy productivo ese puesto, el de ser en Venezuela enfermera de alguien que se muere, porque la fortuna de esta señora es una fortuna gigantesca y ha sido castigada por los Estados Unidos con 7 personajes más de los llamados boliburgueses. Eso lo declaró el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin. Los tibios en acción. Ya apareció una nueva consagración política. No se estudian los tratados de ciencia política que se han escrito en el mundo. Hasta ahora hablábamos de la izquierda, de la derecha, del centro. Ahora hay que hablar de los calientes, de los fríos y de los tibios. Aparecieron los tibios, comandados, pues quien lo creyera, por el señor Fajardo. Y ahí están también Claudia López y están Tanas Mockus, los tibios en acción. ¿Qué demonios será un tibio políticamente hablando? Fue secuestrado un suboficial del Ejército de Colombia en la frontera con Venezuela. El hallazgo de petróleo en Cabullaro Meta. Bienvenido sea, estamos muy complacidos, estamos muy contentos, pero no hay que perder de vista las dimensiones. Se trata de un pozo que puede producir 4.000 barriles al día de petróleo sobre una producción de 850.000 barriles de petróleo. Estamos hablando de poco menos que de nada, porque no hay exploración, porque no hay estudios de sísmica. Nos ganamos una lotería con un pozo en un sitio donde ya se ha descubierto petróleo. Sabemos que en ese lugar hay petróleo. Estamos hablando de Cabullaro en el departamento del Meta. Sigue el escándalo por la renuncia de Pedro Chávarri como fiscal general del Perú. Incurrió en varios desafueros al decir de la comunidad, la gente indignada, porque permitió que algunos comprometidos en el soborno de Odebrecht tuvieran un fiscal que no estaba tomando frente a ellos medidas de ningún tipo. El señor salió de la Fiscalía General de la Nación, pero sigue de fiscal. Vaya, ahí sigue. En Colombia cae el dólar estrepitosamente porque sube el petróleo. Hay que recordar que el petróleo no sube, sino que está recuperando una partecita del dinero del precio que había perdido. El petróleo llegó a estar a $90 el barril de Brent, muy por encima de los $80, y ahora empieza a cobrar un poco de impulso y ya cae el precio del dólar en Colombia. ¿Será el petróleo o será la cocaína? Nos lo volvemos a preguntar aquí. No tenemos embajador en Colombia.
El gobierno de los Estados Unidos había designado al señor McManus y el Congreso de los Estados Unidos lo rechazó de acuerdo a la Constitución americana, a la Constitución y a la costumbre norteamericana. Esas designaciones tienen que ser confirmadas por el Congreso y el Congreso no aceptó al señor McManus. ¿Qué sucede? ¿Qué sucederá? Kim Jong-un, el tirano de Corea del Norte, está de visita en China al señor Xi Jinping. ¿De qué hablan? Parece que es de los Estados Unidos. Esas conversaciones entre los Estados Unidos y Norcorea están que ni para los tibios. Es decir, ni de un lado ni del otro, ni eso va para ninguna parte. Y entonces ahora quieren ver cómo hacen un relanzamiento de esas conversaciones y Kim Jong-un viaja a China con ese propósito. Mientras tanto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anuncia que redoblará esfuerzos de los Estados Unidos contra Irán. Vamos a ver cómo le va. Hasta ahora no le ha ido bien. Sombrío panorama de la economía mundial plantea el Banco Mundial. Recuerden que ayer habíamos hablado de la renuncia del presidente del Banco Mundial. Hoy tenemos que decir que las predicciones del Banco Mundial, como él mismo las califica, son sombrías para este año. Parece que el crecimiento económico global no va a ser del 2.9, sino del 2.8. A Colombia lo mantiene en el 3.3, sin análisis ninguno, sin análisis especial. No sabemos cómo crecer al 3.3, lo que sería un desastre. Colombia no puede crecer por debajo del 5%. Y estamos por debajo de esa cota hace mucho rato, con crecimientos lamentables. Entre ellos el de este año 2018, que no se ha podido saber cómo es, porque nadie ha podido averiguar cómo remató el comercio en el mes de diciembre de 2018. Y en Hoy en la Historia recordaremos a quien es emblema y orgullo de Francia, Santa Juana de Arco, la doncella de Domremy, la mujer que convenció a Carlos VII de que se coronara rey en Francia, en la Catedral de Reims, y la mujer que resistió el horrible juicio al que la condenaron los borgoñones, que eran aliados franceses de los ingleses en la Guerra de los 100 Años, y los ingleses mismos que la condenaron finalmente a morir en la hoguera donde fue muerta, y no quedaron de ella sino pequeños huesos que fueron lanzados posteriormente al río. La doncella de Domremy inició su juicio y su camino hacia la muerte y hacia la gloria un día como hoy, en el año de 1431. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo nuestro contenido que también está disponible en nuestro canal en YouTube. Y también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 15 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en @Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos.
Ay. Cantando Cuando me enamoro, Andrea Bocelli. Con esa canción tan hermosa, saludemos la mañana. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 9 de enero del año 19. Bienvenidos pues al espectáculo de las noticias con el primer editorialista de América, el doctor Fernando Londoño Hoyos. Mientras el perseguido político y desterrado Andrés Felipe Arias se pudre en la cárcel purgando una injusta pena de 17 años. Luis Alfonso Hoyos también desterrado, después de denunciar ante el mundo la complicidad del narcogobierno venezolano con el primer cartel de la droga en el mundo, representado por los amigos del espurio sátrapa, conocido como el comandante Santiago. Y ahora, Hoyos y Arias son víctimas de la indiferencia total del régimen, del actual régimen. Por otro lado, Guido Nule, Emilio Tapia, Mauricio Galofre ingresan al carrusel de los beneficios penitenciarios. A esto se suma el coronel Aldana, quien después de descuartizar a su esposa, goza de un buen weekend. ¿Dónde está la Cancillería en cabeza del candidato inspector de Carlos Holmes Trujillo? ¿Qué hace nuestro primer magistrado de la nación por los desterrados y los políticos en Colombia? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer, William. Sí, señor. Con toda seriedad. Y especialmente en lo que respecta a Andrés Felipe Arias, discúlpeme. Andrés Felipe es víctima de una persecución política de la Corte Suprema de Justicia. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, nada menos que de la ONU, por unanimidad, decide enviarle un mensaje a Colombia para exigirle que respete los derechos de Andrés Felipe Arias, especialmente el derecho a una sentencia de segunda instancia, después de que la sentencia de primera instancia le deja dudas al mundo entero. Entonces, la pregunta clave es ¿qué hacer? Pues el Estado colombiano, a través de quien lo representa, que es el presidente de la República, recibe el mensaje que es una orden de contenido moral, si se quiere, pero es una orden de la ONU, del mundo entero, y se la entrega a Carlos Holmes Trujillo, supuestamente un competidor de Andrés Felipe Arias en unas eventuales elecciones si Andrés Felipe Arias fuera declarado en libertad y fuera declarado inocente como tendría que ser declarado inocente en una segunda instancia. Carlos Holmes Trujillo manda el problema a quienes condenaron a Arias. De manera que ustedes que lo condenaron, ustedes que están violando todos los derechos humanos de Andrés Felipe Arias, encárguense de este temita que nos mandan desde la ONU. El país puede aceptar eso. El mundo puede aceptar eso. Esto es una vulgar patraña del Estado colombiano que tiene que afrontar las cosas y que tiene que decir, sí señor, vamos a buscarle una segunda instancia a Andrés Felipe Arias. Y por lo pronto, ¿cuál detención? Si él está sometido a los efectos de una sentencia que ha sido recurrido, luego no hay sentencia en firme contra él. Yo le digo a los Estados Unidos que ese señor no tiene sentencia en contra, como no la tiene. Andrés Felipe Arias está en la cárcel por una sentencia que no existe. Pero aquí no pasa nada, William. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Noche de caos en Ciudad de México y en diferentes estados mexicanos por desabasto de gasolina. Los llamados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la calma y a no salir a comprar gasolina no sirvieron de nada. No calmaron la preocupación de los mexicanos que vivieron una larga noche en la que reinó el caos. Largas filas de automovilistas esperando para comprar combustible y peleas en las gasolineras fue lo que se vivió ayer en la capital. A pesar de que la estatal
Petróleos Mexicanos Pemex emitió por la tarde un comunicado en el que aseguraba que en la capital no había desabasto. A las 11 de la noche ya 12 estaciones de gasolina ubicadas en la capital anunciaban que no tenían combustible. Otras cerraron para evitar problemas y algunos medios hablaban de un promedio de 45 minutos de espera, mientras que los entrevistados en las filas decían tener horas esperando para tanquear sus vehículos. En otras partes del país, la gente duerme en sus vehículos haciendo fila en las gasolineras y centenares de estaciones ya están cerradas. La falta de gasolina se empezó a registrar el jueves de la semana pasada en al menos 8 estados del país y ayer el caos llegó a la capital. Lo peor es que no se tiene claridad de cuándo se solucionará el asunto. El desabastecimiento empezó con el plan del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para combatir las redes de robo de combustible, en las que, según el nuevo gobierno, participan empleados de Pemex. La estrategia de AMLO para frenar el robo de combustible fue cerrar las válvulas de al menos 4 de los 13 oleoductos de Pemex, con la intención, según dijo, de evitar que las bandas de ladrones saquen gasolina de los ductos, con lo que AMLO interrumpió el suministro a decenas de ciudades en estados como México, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro y Tamaulipas, son los principales. Desde el jueves pasado, el combustible se envía con cientos de camiones cisterna, pero por supuesto la distribución es insuficiente para atender la demanda. En este momento no se sabe hasta cuándo habrá escasez de gasolina, el gobierno no da fechas para terminar con su genial plan y ya incluso el transporte público está afectado. En redes sociales, además del descontento y por supuesto las críticas, miles de mexicanos empiezan a cuestionar si todo esto es de verdad por los ladrones de gasolina. Y es que a muchos les cuesta creer que a alguien se le ocurra cortar la gasolina porque hay ladrones. Además, después de una semana no hay un solo capturado. Lo cierto es que AMLO ya está a punto de dejar paralizado a todo México. ¿Cómo le parece, pues, las genialidades de AMLO? Sí, o es muy tonto o hay algo detrás. Pues cualquiera de las dos hipótesis es demoledora. Un presidente tonto, un presidente que está escondiendo cosas y dejando el país paralizado. Porque una de dos, da su brazo a torcer o México se paraliza. No olvide que Ciudad de México es probablemente la ciudad más populosa del mundo. ¿Cuántos habitantes tiene Ciudad de México, Vanessa? ¿Por qué no miramos en un minuto? 20 y muchos millones de habitantes. Ciudad de México puede ser 4 veces Bogotá. Y imagínense ustedes a Bogotá sin gasolina, pero imagínense ustedes una ciudad 4 veces Bogotá. Sin gasolina, y eso es la Ciudad de México. México es un país muy grande y es uno de los grandes productores de petróleo del mundo. Eso es tanto como el desabastecimiento de gasolina en Venezuela, pues que está en manos de estos truanes y de estos ladrones desde hace tantos años, pero AMLO lo logró con un decreto en un ratico. Vaya, las cosas que están pasando. Sergio Gel. Cosas que están pasando, doctor Londoño, también en Colombia, porque la Contraloría General de la República evidenció nuevos hallazgos fiscales, esto en las intervenciones de Saludcop y de Café Salud. Unos hallazgos que pues dan cuenta de un detrimento de casi 270.000 millones de pesos. En el caso de Saludcop, unos hallazgos fiscales por 197.000 millones de pesos en la finalización del proceso de intervención de esta EPS. Una intervención liderada, recordemos, por el agente especial Guillermo Grosso Sandoval, y la Contraloría pudo verificar el direccionamiento de recursos parafiscales del Sistema General de la Seguridad Social en Salud a una sociedad subordinada de Saludcop, a la corporación IPS Saludcop, en la que pues este grupo económico tenía una participación accionaria del 95.67%. Así pues que los auditores de la Contraloría indican que el final del proceso de intervención en Saludcop siguió siendo una fuente inmensa de corrupción. La Contraloría General de la República pudo constatar así pues este detrimento patrimonial en Saludcop por 197.963 millones de pesos, y en el caso de Café Salud se encontró, dice la Contraloría, un detrimento patrimonial de 71.845 millones de pesos también en su etapa de intervención. Estas evidencias que pues
Esos hallazgos que ha hecho la Contraloría serán trasladados ya a la Fiscalía y a la Procuraduría, y pues se ordenaron indagaciones preliminares por más de 720.000 millones de pesos en lo que tiene que ver con la intervención de estas dos EPS. Dice la Contraloría además que las irregularidades que se presentaron se cometieron especialmente en los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2015, cuando ya se estaba finalizando el periodo de intervención de Saludcop EPS. Así pues que es un hallazgo muy grande, es un hallazgo inmenso, y esto da cuenta pues de lo que estaba pasando con la intervención de estas EPS. Parece, doctor Londoño, que salió más cara la cura que la enfermedad. ¿Cómo le parece? Entonces, ¿dónde está el antiguo presidente y prácticamente dueño de Saludcop? ¿Está en la cárcel físicamente o no está en la cárcel? Yo, la última noticia que tuve es que el señor estaba en la cárcel. Bueno, y entonces ahora le ponen interventores. Pero a su servicio. ¿Cómo le parece? A su servicio para que le sacaran la plata a sociedades subordinadas. Qué horror, por Dios, qué horror. Pobre país, un país lleno de corrupción. Y estos fueron los interventores, fueron los salvadores. Sí, vaya usted y salve la situación en Saludcop. Van y roban más. Y es que 300.000 millones de pesos es mucho dinero. Y son los faltantes. Y puede ser la punta del iceberg, ¿no? Porque claro, la Contraloría está ordenando nuevas investigaciones sobre 700.000 millones de pesos. Y celebración de contratos, enorme cantidad de contratos que no tenían destinatario, que no eran contratos en el vacío, para robarse la plata de Saludcop. Sí. Palacino, ¿no? Palacino. Bueno, y sus asesores habrá que ver, recordar quiénes son los asesores de Palacino, ¿no? Y los cercanos a Palacino, y los cercanos, y los miembros de la junta directiva, y todo lo que pasó, que termina en algo que es desconsolador para los colombianos, que aquí no pasa nada con los bandidos. Pregúntele a Vargas, dice un dicho por ahí. Averígüelo, Vargas. Averígüelo, Vargas. Recuerdo que hay un sueño de Luciano Pulgar que habla del averígüelo, Vargas, y de dónde viene esa expresión. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, y a toda nuestra audiencia. Al término de la primera reunión del Gabinete de Paz de 2019 y en una declaración conjunta, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, y el alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, aseguraron que el Estado está actuando y haciendo todo lo necesario para proteger a los líderes sociales y para esclarecer quiénes están detrás de los asesinatos de estas personas. También manifestaron que a nombre del gobierno expresaban toda su solidaridad con los familiares y las víctimas, y anunció acciones contundentes contra los grupos armados responsables de estas acciones. Estas declaraciones llegan justo en el momento en que a tan solo días de este nuevo año en Colombia han asesinado a 6 líderes sociales en diferentes partes del territorio. Frente a este tema, el director de la Unidad Nacional de Protección, Pablo Elías Mogui, expresó que ninguno de ellos había reportado amenazas contra su integridad y que ninguno había solicitado protección. El gobierno también reveló que la UNP en lo recorrido del 2019 ha recibido 1.263 solicitudes de protección y que la entidad tiene registro de medidas de protección sobre 7.179 personas en el territorio nacional, de las cuales 4.487 son líderes sociales y defensores de derechos humanos. Asimismo, el gobierno dijo que el Ejecutivo continúa con la implementación del Plan de Acción Oportuna PAO, estrategia del gobierno para afrontar los crímenes contra los líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas, desde la prevención, la reacción inmediata con alertas tempranas, la investigación para esclarecer quiénes son los autores materiales intelectuales y la aplicación de sanciones ejemplares. Bueno, y una pregunta, ¿quiénes son los líderes sociales? Doctor, es que eso era lo que nos estábamos preguntando justo esta mañana, porque no, ahora todo Tatiana, el mundo es líder social. Es terrible que maten a cualquier persona. Partamos de esa base. Cualquier asesinato tiene que conmover hasta la última de las fibras sentimentales de los colombianos. Pero ¿quiénes son líderes sociales? Ahora todo muerto es líder social. ¿Eso qué significa? Yo comprendo, líder social es el jefe de un partido político, líder social es el jefe de una junta de acción comunal o director de una junta de acción comunal. Alguien.
pero aparece muerto. ¿Quién era? No, un líder social. A ver, ¿quién lo había dibujado como tal? No, era un líder social. Tengamos cuidado con esto porque aquí puede haber un abuso y puede haber una situación supremamente compleja de que a la gente la maten por ser líder social y resulta que no hay tal líder social o que no se sabe ese líder social qué liderazgo es el que ejerce. En todo caso, lo que está ocurriendo es pavoroso y habrá que ponerle a esto medida. Hace un minuto o unos minutos hablaba Vanessa Araujo del desabastecimiento de gasolina en Ciudad de México. Y les decíamos que Ciudad de México podía ser 3 veces la ciudad de Bogotá y efectivamente así es. Ciudad de México aparece con una población de 21.581.000 habitantes. Es decir, 3 veces la ciudad de Bogotá. Y no tiene gasolina por cuenta de AMLO. Virgen Santa y Bendita. Demar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Pasa y pasa el tiempo y no hay noticias serias o reales sobre el paradero de los narcoguerrilleros de las FARC que resolvieron no presentarse ante la JEP para responder sobre el primer capítulo, que es el de secuestros y desapariciones. Noticias en diciembre salieron sobre la presunta presencia de alias Iván Márquez en Bogotá, a donde supuestamente vino, y algunos dicen, sin que se pueda confirmar, se presentó ante la JEP, que no salió de receso judicial como ocurrió en el resto de la rama. Este sujeto, alias Iván Márquez, quien dedicó su vida al secuestro y al asesinato, resolvió por Twitter, donde es muy activo, que es por donde también se le puede ver, a criticar la muerte de los llamados líderes sociales y a pedir protección para esos líderes, muchos de ellos asesinados por las mismas FARC y por el ELN, donde les sacaban la vida por liderar procesos de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos, o sea, el negocio que ellos mismos manejan. Dijo Iván Márquez a través de Twitter en uno de sus trinos, abro comillas: apenas han corrido los 6 primeros días del 2019 y ya van 6 líderes sociales asesinados en Colombia. El acumulado desde la firma del acuerdo de paz ya sobrepasa los 400 inmolados, dice Iván Márquez. A Duque le interesa más desestabilizar a Venezuela que frenar el desangre interno. Escuchen ustedes. Ahora resulta que Iván Márquez, seguro que se presenta ahora como líder social, resolvió que el presidente Iván Duque quiere desestabilizar a Venezuela cuando los que desestabilizaron a Venezuela fueron los socios de las FARC y del ELN, ellos mismos, Iván Márquez y sus amigos, los amigos socialistas de Cuba y los narcotraficantes del Cártel de los Soles, liderados por Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, que desestabilizaron y acabaron con el vecino país. Iván Márquez, que cree que no pagará un solo día de cárcel, dedica sus días de vacaciones luego de haber pasado de compras por Bogotá a criticar y opinar de la actualidad nacional. Críticas en contra del presidente Iván Duque, críticas contra la Cancillería colombiana por la posición que ha tomado en la cumbre de Lima y críticas contra el fiscal Néstor Humberto Martínez, claramente por su caso de Odebrecht. Este alter ego de Nicolás Maduro escribió hace unos días lo siguiente: en su loco afán por desestabilizar al gobierno de Venezuela a toda costa, Duque se muestra compulsivo y rabioso. Sin duda le está haciendo un mandado a los Estados Unidos. ¿Cómo añoramos una Colombia respetuosa de la autodeterminación de los pueblos? Cierro comillas. El caso es que este señor, en cambio de pasarlo trinando, como lo hace, cuanta cosa se le ocurre, debería estar presentándose ante la JEP. Pero pues eso sería pedir demasiado, doctor Fernando, porque la JEP ahora está muy ocupada en un asunto en el que lleva desde abril del año pasado y que espera resolver parcialmente el 28 de enero, cuando nos diga si Santrich cometió o no delitos posterior a la firma del acuerdo con el gobierno Santos. El caso es que los líderes de las FARC aún están cumpliendo lo que decían. La JEP no es para las FARC. Aquí hay un audio para la memoria, doctor Fernando, de lo que es y lo que significa la JEP para la guerrilla. Este es Carlos Antonio Lozada respondiéndole a un periodista de Caracol Noticias qué era la JEP y para quiénes aplicaba. Nosotros acordamos, hicimos un acuerdo en La Habana con el Estado colombiano en el cual nos comprometimos a partir de la creación de un mecanismo de justicia, una jurisdicción especial de paz, para que allí se defina en justicia las responsabilidades de todos, absolutamente de todos, incluyendo el secretariado, incluyendo toda la insurgencia,
pero también los militares, pero también los presidentes que han sido parte del conflicto, los senadores, las cortes, los empresarios y absolutamente todo el sector, incluso los medios de comunicación que también han participado en medio de esta confrontación a atizar odios. Oigan, pues sí, entonces, ¿para cuándo los juicios y las condenas en contra de los miembros de las FARC? Ojalá algún día la JEP nos responda, pero de manera seria, y nos dé cuentas claras de qué es lo que están haciendo por llevar esa justicia especial para la paz para la guerrilla de las FARC. Pero es de extrema gravedad que la JEP reciba en su seno a un bandido como Iván Márquez, buscado en todo el país. Iván Márquez está buscado en todo el país. Eso nos lo dijo el propio presidente Duque, nos lo ha dicho el ministro de Defensa. Está claro, están buscando a Iván Márquez y se presenta ante la JEP. Y entonces, como se presentó, ya no hay que perseguirlo, ya está presentado. Hombre, una farsa de estas no es digerible por los colombianos. Uno puede hacer el ridículo, pero tanto, no. Esa maldita JEP hay que volverla trizas como el acuerdo que la soporta. Es una vergüenza para el mundo la existencia de la tal JEP y de esos mamertos dedicados a hacerle la corte a los peores bandidos que ha habido en la historia de Colombia. Tata Castro. Muy buenos días a todos. La noticia deportiva de hoy tiene que ver con el único colombiano presente en el cuadro de clasificación o fase previa del Abierto de Australia, primer torneo grande de la temporada del tenis mundial que comienza el 12 de enero en Melbourne. El tenista colombiano Daniel Galán se despidió ayer en primera ronda del cuadro de clasificación tras perder con el italiano Paolo Lorenzi, 109 del ranking mundial, 6-4 y 6-2. En 1 hora y 13 minutos, el nacido en Bucaramanga fue derrotado en su debut y su sueño de llegar al cuadro principal llegó a su fin. Daniel, con 22 años, es actualmente el número 222 del mundo. Ahora las esperanzas de Colombia están puestas en Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, finalistas el año pasado en este torneo en la categoría de dobles masculino. A propósito, los colombianos Cabal y Farah acaban de ganar su partido de cuartos de final en el ATP de Sydney, torneo de preparación antes de llegar a Melbourne, donde hacen parte del cuadro principal de dobles. Los colombianos vencieron 6-3 y 7-6 al australiano Matthew Ebden y al sueco Robert Lindstedt, y ya están en semifinal. Para terminar, les cuento que el Abierto de Australia, torneo que se caracteriza por el calor reinante, este año ensaya una marca diferente de pelotas. Los organizadores decidieron cambiar la tradicional Wilson por las Dunlop, un cambio que ya se siente raro en algunos jugadores y que seguramente se usará como excusa después de las derrotas, doctor Londoño. ¿Cuánto valdrá ese cambiecito? ¿Se imagina? ¿Se imagina? ¿Cuánto valdría ese cambiecito? Y no es porque uno haga pelotas mejores que las hace Wilson, sino simplemente porque hay millones y millones de dólares de por medio. Bueno, claro. Así es el deporte también en parte, ¿no? Eso hay que financiarlo. Y mire pues cómo lo financia. En todo caso nos fue muy mal en Australia. La pareja de dobles no está en el Abierto de Australia todavía, está en uno de los abiertos preliminares. Muy bien, Cabal y Farah son honra y pres del deporte colombiano, pero pues a Galán le fue como a los perros en misa. No solamente lo sacaron en primera ronda, sino que lo sacaron con pelas. 6-4, 6-2, dijo usted. 6-4, 6-2, sí señor. Bueno, se estaba enfrentando a un jugador con un ranking mucho mejor que el de él. Bueno, pero es que sí. En ese punto todo es difícil, sí. Sí, claro, todo es difícil, pero nos está yendo muy mal. El tenis, salvo la excepción magnífica de estos jugadores doblistas y de unos jóvenes, hombre y mujer, que vienen por ahí y que nos traen algunas esperanzas. El tenis en Colombia ha tenido un bajón tremendo. Claro, pues que nunca ha sido muy fuerte, pero sí pero por lo menos momentos. Hacíamos presencia en los cuadros individuales principales. Claro, se acuerda la época de Velasco, era una época importante. Y el mismo Falla y Santiago Giraldo en algún momento, sí. Y Miguel Tobón hizo cosas importantes, pero pues ahora estamos en carencia. Y señores, Omar Bula Escobar.
Estuvo con nosotros 2 veces en la Hora de la Verdad. Es un experto en geopolítica internacional, un escritor famoso. No comió cuento y se fue para el sur del país. Y en el sur del país vio lo que vio y pudo decir lo que dijo. Y con su venia vamos a retransmitir ahora una página memorable de Omar Bula Escobar sobre lo que está pasando en el sur de Colombia. 6 de la mañana, 41 minutos. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe.